legitimidad de la deuda externa argentina. ¿Por qué digo que fue exitoso y lo digo con cifras muy concretas? Porque la deuda pública, que era de 191.000 millones de dólares antes del canje, después del canje fue de 130.000 millones de dólares. Eso fue en esa época. Hoy la deuda pública oficial es de 200.000 millones de dólares, a los cuales hay que sumarle algún chorro que tiene que ver con Repsol, Club de París, ICIADI y algunas otras cositas. Con posterioridad, el propio ministro Labaña en ese momento envía un proyecto de ley al Congreso. Hay una reunión con representantes de los bloques políticos convocada por el propio ministro Labaña, donde en ese momento el actual senador Rubén Giustiniani plantea en nombre del partido nuestro disenso con esa ley de cerrojo, que nosotros no votamos positivamente y que nos abstuvimos en ese momento acompañando respetuosamente lo que había sido un desarrollo hasta ahí de alguna manera positivo de lo que era esa negociación de la deuda externa. Lo dijimos y lo pensamos y lo seguimos sosteniendo hoy. Me parece que fue un error esa ley del cerrojo, porque creo que lo que no se puede encerrar en una ley del cerrojo es lo que existe en la realidad. Y en la realidad existía un porcentaje grande de bonistas que aún no se habían incorporado al tema de la negociación que había iniciado en ese entonces el ministro Labaña. En el año 2009, lo que había quedado afuera para siempre, así fue planteado en el 2005, se reabre. Y se reabre en una negociación que involucra un 4 o un 5% de nuevos bonistas, pero con mucha oscuridad en cuanto a la forma, cómo se hicieron de los bonos, a qué precio compraron los bonos y cómo después se le ofrecieron determinados bonos. Esto ha valido unas determinadas denuncias por propios diputados de esta Cámara, como por ejemplo el diputado Claudio Lozano, o sea que es un tema que está en la justicia y que nosotros no acompañamos con nuestro voto en esa oportunidad. Ya me tocó a mí, a nosotros, digo a mí porque me tocó lo de la ley Cerrojo, la derogación del 2013, que es un intento desesperado hace exactamente un año. Tampoco la acompañamos. Y lo dijimos y está en nuestras actas y yo no lo voy a leer. Le deseamos mucho éxito, pero no creemos que esto sirva en el momento en que esto se usa, en que esto se plantea. Con posterioridad a esto nosotros vimos una idea del gobierno de intentar volver al mercado de capitales a cualquier precio. No compartimos el arreglo con Repsol, lo hemos planteado y lo hemos votado negativamente en este recinto. Hemos planteado nuestras dudas frente al tema del Club de París, cuando se plantea y hay un reconocimiento explícito de una cantidad muy importante de intereses, más de 3.000 millones de dólares. Se plantearon los arreglos con el CIADI, algunos, quedan muchos pendientes. Y se venía la fecha del fallo o de la fecha por la cual la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos iba a decidir su posición frente al fallo del juez Griesa, que ya había sido sustentado por la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos. Yo también quiero decir esto para que nos entendamos. Nosotros tenemos una opinión de lo que significa el juez Griesa y la dijimos en el momento del fallo. El juez Griesa falló por primera vez en el 2004 y después reiteró fallos y reiteró conductas. Y lo dijimos, son fallos absolutamente contrarios al interés nacional, absolutamente favorables a la usura internacional. Pero he aquí que el fallo del juez Griesa no fue solamente el fallo del juez Griesa, es el fallo de todo un sistema de justicia de Estados Unidos, de un país que Estados Unidos, que podemos estar o no de acuerdo, que me puede gustar o no me puede gustar, pero existe en la realidad, como existe el juez Griesa en la realidad. Y ese sistema convalidó todo lo actuado por el juez Griesa. Por eso,
cuando se produjo aquí aceleradamente, como todas las cosas, porque cuando las cosas se complican, se abren las puertas para el Congreso, nos convocan para que opinemos, nos piden opinión. ¿Qué haríamos nosotros cuando antes no fuimos parte nunca de ningún tipo de opinión ni de ninguna participación? No estoy hablando a nivel individual porque soy un humilde bioquímico, no conozco lo que significa el sistema de la deuda externa como sistema. Pero hay mucha gente en este país que conoce y hay muchos patriotas que han defendido las condiciones de pago, definir qué condiciones tenía que asumir el país para saldar este problema. Entonces, por eso no acompañamos el viaje a Estados Unidos, porque el tema de la cuestión internacional no es un tema simple de voluntarismo que se arregla haciendo un discurso encendido. Significa coherencia, significa posiciones, significa tener un tiempo para dialogar, para conversar. Y eso es lo que había que haber hecho desde bastante tiempo atrás con la Cámara de Representantes de Estados Unidos, además entendiendo que podemos ir a hacer lobby con la Cámara de Representantes y buscar legisladores que entiendan lo que está pasando en Argentina, pero yo no creo que sea factible o que sea muy fácil que esa Cámara de Representantes presione a la justicia de Estados Unidos. Y yo digo, esto me parece que es muy importante que lo entendamos, porque Grisa no es Griesa, octogenario, todo lo que pueden decirles, todo, lo que podamos decirle todo. Hay un sistema que funciona en el mundo, que permite que los fondos buitres avancen, como avanzaron en muchos aspectos, en muchos juicios en África, o como avanzaron en algunos juicios en Estados Unidos, o como pretenden avanzar sobre nosotros ahora en Argentina. Porque hay un mecanismo del capital financiero globalizado internacional donde el mundo es una timba y donde los grandes bancos son los que más ganan. Y hay un sistema jurídico que tenemos todo el derecho nosotros a pensar que puede estar también estructurado a defender eso. Y hay por sobre todas las cosas, y esto es el otro aspecto importante que creo que nosotros tenemos que entender también, porque para entender nuestra real fortaleza, porque insisto, nuestra fortaleza no es del discurso, nuestra fortaleza es sumar fuerzas en el plano regional y en el plano mundial para avanzar frente a un sistema instaurado que le importa un bledo el bienestar de la gente y que le importa seguir acumulando ganancias y seguir en la gran timba que le permite a los grandes bancos seguir acumulando riqueza como lo están haciendo. Y cuentan con un gran respaldo, que es la sociedad de consumo, que es toda la estructuración, que trabaja la superestructura cultural, que penetra a cada uno de los habitantes de este mundo que hoy vivimos y que penetra a cada uno de los habitantes de nuestra querida patria argentina. Y no penetra para entender qué es lo que está pasando, porque el consumo desenfrenado nos transforma en esclavos y en ese consumo desenfrenado y en esa esclavitud cultural que va sintiendo cada argentino o cada integrante de esta realidad, se avanza con la violencia y se avanza con la inseguridad. Y eso también es lo que tapa los ejes de una nueva construcción social que nosotros debemos desarrollar en Argentina. Y debemos desarrollar en Argentina con ideas que miren a Argentina hacia adelante. Nosotros estamos convencidos que se puede, pero este es el rol. Con el consumo no se solucionan los problemas, con el consumo se agravan los problemas y se los agrava a la gente que es esclava del propio consumo. Entonces, estamos en un momento complejo.